Bienvenido más una vez a este curso básico de ecografía pulmonar. En esta ocasión vamos a presentar la evaluación ecográfica de la insuficiencia respiratoria aguda por medio del protocolo Blue. Este protocolo fue creado en el 2008, evaluó casi 400 pacientes que ingresaban con insuficiencia respiratoria aguda eh, al, al sistema de emergencias por ecografistas experimentados, ¿sí? Que realizaban el examen de entre 3 a 5 minutos, ¿sí? Eh, por considerar, digamos, aquellos que estén escuchando esta aula como principiantes en la ecografía pulmonar, yo creo que es un examen que por lo menos vamos a demorar entre 5 a 10 minutos en realizarlo inicialmente, pero para conseguir llegar a realizarlo en este poco tiempo, pensando siempre que estamos ante un paciente con insuficiencia respiratoria, debemos ser estrictos en cuanto a la evaluación, ¿sí? ¿Qué característica particular tiene el protocolo? El protocolo mide presencia y ausencia de signos pulmonares, ¿sí? No evalúa las características de los mismos, sino si están presentes o ausentes. Por eso la velocidad del método. Y después agrupa la presencia o ausencia de esos signos ecográficos en perfiles. Y cada perfil orienta al diagnóstico más frecuente según ese perfil. La eficacia que obtuvieron los autores de este protocolo fue del 90% para llegar al diagnóstico etiológico. Para poder realizar este protocolo debemos utilizar el método de evaluación que ellos determinaron. Ellos también lo hacían rápido porque colocaban 6 puntos pulmonares a ser evaluados, ¿sí? Los dos primeros puntos, denominados puntos anteriores, derechos e izquierdos, son el punto blue superior y el punto blue inferior. Para realizar esta evaluación, lo que ellos hacían era juntar las dos manos, exceptuando el dedo pulgar, y lo colocaban con el meñique de la mano cefálica sobre la clavícula. Y así se determinaba el punto blue superior, aquel situado a la altura de la cuarta articulación metacarpofalángica de la mano cefálica, y el punto blue inferior en el tercio medio del tercer metacarpo de la mano eh, caudal, de esta manera, ¿sí? Aproximadamente es colocando así las manos en la mitad de cada mano en la región metacarpofalange. El tercer punto a ser evaluado es el punto que ellos determinaron como PLAPS, porque es el punto que se buscan las consolidaciones y los derrames pleurales. Y para definir este punto, ellos trazaron una línea desde el punto blue inferior que cruzaba de forma perpendicular la línea axilar posterior, que es esta que está acá. Bien, ellos consiguieron por medio de este método una sensibilidad y una especificidad para las diferentes etiologías bien alta, principalmente para edema agudo de pulmón y para neumonía y para neumotórax, ¿sí? La posible causa de la baja especificidad para asma y EPOC es que no hay signos específicos en este protocolo para estas enfermedades, termina siendo más por descarte. Y el TEP, que la sensibilidad del método no es para evaluar TEP, sino que evalúa indirectamente de su presencia, evaluando la presencia de trombosis venosa profunda, como vamos a ver. Entonces, como dijimos, para formar los perfiles ecográficos debemos ver la presencia o ausencia de las siguientes cosas: deslizamiento pulmonar o sliding pulmonar, eh, patrón A, el patrón B, el punto pulmonar y el PLAPS, que es o derrame o consolidación pulmonar. Vamos a hablar un poquito de los perfiles. Vamos a hablar varias veces de los perfiles para que nos queden fijos en la cabeza. Pero el perfil A se considera perfil A cuando los puntos blue
inferiores y superiores presentan patrón de tipo A. Y además de presentar el patrón de tipo A, tienen deslizamiento pleural presente, ¿sí? Cuando esto ocurre, existen varias posibilidades. Una de ellas es que se evalúa como segundo punto la presencia de trombosis venosa profunda por medio de un Doppler de miembros inferiores. Y si existe trombosis, el paciente probablemente tenga un tromboembolismo de pulmón. Si el paciente no presenta trombosis, hay que explorar el tercer punto, que es el PLAPS, y buscar lo que siempre buscamos en ese punto, que es derrame o consolidación. Si está presente alguno de los dos o los dos, nos orienta a una neumonía. Si no, nos orienta a una reagudización de EPOC o a una crisis asmática. El perfil A' es exactamente igual al perfil A. Tenemos en la región anterior del tórax líneas A, pero en este caso no hay deslizamiento pulmonar. Eso es más patognomónico para neumotórax. El perfil B es cuando sobre ambos hemitórax presenta patrón B, que son líneas B, y el sliding o deslizamiento pulmonar se encuentra presente. La causa más frecuente, la primera a pensar, es que estamos ante un edema agudo de pulmón. El perfil B' es igual al anterior, pero no presenta deslizamiento pulmonar y en general no son todos los campos que están afectados, pero lo más probable es que en este caso tengamos una neumonía. El perfil AB es cuando tenemos un hemitórax con un perfil A y un hemitórax con un perfil B. Independiente que tenga o no deslizamiento pulmonar, esto nos indica la probable presencia de una neumonía. Y el perfil C es cuando en cualquiera de los cuatro campos detectamos una consolidación, independientemente de que tenga o no deslizamiento pulmonar. Y eso también es un patrón que indica neumonía. Acá un resumen básicamente para que vean las diferencias entre los patrones. El A tiene en toda la evaluación pulmonar líneas A y tiene deslizamiento. El A' tiene perfil A, pero no tiene deslizamiento. El perfil B tiene en todo el tórax en la región anterior líneas B. El B' tiene líneas B, pero no tiene deslizamiento. El perfil AB es un hemitórax con líneas B y el otro hemitórax sin. La consolidación, el perfil C es una consolidación en cualquiera de los cuatro puntos anteriores. Y el PLAPS es la presencia de consolidación o derrame pleural en el punto PLAPS. Entonces, ¿cómo comenzamos la evaluación? Aquí tenemos todo el algoritmo completo y nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando llegamos a un perfil, la principal causa a pensar, porque estamos ante una insuficiencia respiratoria aguda, es la que indica el algoritmo, ¿sí? Entonces, lo primero a realizar es la evaluación de deslizamiento pulmonar o la presencia de sliding. Cuando hay presencia de sliding, puede ser que tengamos el perfil B, el A, el AB o el C. Entonces, ante un perfil B, pensamos en edema agudo de pulmón. Ante un perfil AB o C, pensamos en una neumonía. En el caso que tengamos un perfil A con deslizamiento, vamos a realizar el segundo paso, que es la exploración del sistema venoso. Cuando el hallazgo de trombosis es positivo, pensamos en un TEP. Cuando no encontramos trombosis, tenemos que pasar al tercer paso, que es la exploración del punto PLAPS. Cuando encontramos derrame o consolidación, entonces estamos enfrente de una neumonía.
cuando no encontramos derrame o consolidación, pensamos en reagudización de POC o enfisema. En el caso entonces que durante la evaluación inicial no encontremos deslizamiento pulmonar, la opción es que tengamos un perfil A' o un perfil B'. El perfil B' va a ser líneas B sin deslizamiento y eso orienta a una neumonía. Ahora, cuando tenemos el perfil A, tenemos probablemente un neumotórax, pero tenemos que buscar el punto pulmonar para confirmar el hallazgo de un neumotórax parcial. Bueno, hasta aquí entonces finalizamos el método para realizar el protocolo Blue. Como vimos, es un método que tiene que ser realizado rápidamente. Por tanto, uno no toma detalles de las imágenes, sino la presencia o ausencia de las mismas, y se guía según la sensibilidad y especificidad del método en las causas más frecuentes según cada perfil formado en los diferentes puntos a ser evaluados. Pero es importante que a medida que ustedes tomen destreza con la técnica, puedan ir como hilando más fino en los hallazgos ecográficos, porque recuerden que las causas de insuficiencia respiratoria aguda no son solamente las que están dentro del protocolo, si bien esas son las más frecuentes, podemos con el tiempo hacer subdiagnósticos diferenciales, incluso considerando los patrones hallados en este examen, ¿sí? Y además de eso, tenemos que evaluar al paciente en su contexto global, no solamente con los hallazgos ecográficos. Entonces, existen otras herramientas que podemos ir aprendiendo con el tiempo que nos pueden ayudar a tener un diagnóstico mucho más específico, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son algunos datos de color que tengan en consideración para una subevaluación después de realizar el protocolo, ¿sí? Sepan que cuando ustedes tienen pacientes con perfil A, o sea, un pulmón seco bilateralmente, y ese paciente además tiene shock de causa no obstructiva, como ser descartando taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo y TEP con falla del ventrículo derecho, hay estudios que demostraron que el patrón de perfil A bilateral en esos pacientes con shock de causa no obstructiva se correlaciona con presiones de oclusión de la arteria pulmonar menor a 18, ¿sí? Con alta especificidad. Esto indica que estos pacientes pueden ser tratados para el shock con fluidos y van a tener una buena respuesta. Y esto considero un dato importante porque el paciente chocado que venía con insuficiencia respiratoria probablemente tengan que tomar una decisión rápida y no puedan evaluar la cava o otros parámetros hemodinámicos, entonces tengan en consideración este dato. Bien, el perfil B, recordemos que son líneas B en los 4 cuadrantes anteriores. Recuerden que no solamente la causa es el edema agudo de pulmón, por más que esta sea la más frecuente. Recuerden dentro de su interpretación diagnóstica agregar el distrés, agregar la neumonía intersticial, las neumonitis y las enfermedades intersticiales. Y cuando están evaluando al paciente y tengan más experiencia, recuerden de ver la característica de la línea, que estas líneas finas, como habíamos visto, nos orientan a líquido en el pulmón, y estas líneas más irregulares, con alteraciones de la línea pleural y todas las irregularidades que ya vimos de la línea pleural, nos orientan a las causas inflamatorias agudas y crónicas. A su vez, recuerden que la distancia entre las mismas, si es mayor a 7 milímetros, nos habla de causas intersticiales, y en el caso que sean menores, que la distancia sea menor a 3 milímetros, nos orienta a ocupación alveolar. Cuando tengamos perfiles AB o B, no solamente hay que pensar en neumonía, que es lo más frecuente,
pero esas líneas B focalizadas pueden ser también por contusión pulmonar, infartos pulmonares, principalmente en la región periférica, y también neoplasias. Y cuando tenemos un perfil C, recuerden todos los datos que voy a dejar aquí que orientan a la etiología, por más que la causa más frecuente sea la neumonía. Con esto finalizamos entonces la evaluación de la insuficiencia respiratoria aguda por el medio del protocolo Blue, y en nuestro próximo encuentro vamos a hablar sobre la ecografía pulmonar y su aplicación en la enfermedad de COVID-19. Bueno, la primera evaluación, como dijimos, vemos si hay sliding positivo o no. Acá tenemos un ejemplo de sliding positivo. ¿Dónde vamos a evaluar? Los puntos blue, superiores e inferiores, ¿sí? Y recuerden que es ver en el parénquima pulmonar si existe presencia o ausencia del patrón predominante, que puede ser el patrón A, con el signo de la reverberancia, como ya habíamos visto en la primera clase, si predominan las líneas B, con las colas de cometa a partir de la línea pleural, diferenciar de las del enfisema que están en el tejido subcutáneo, o consolidaciones, presencia o ausencia. Entonces así se forman los perfiles. Si en los 4 puntos hay líneas A, es perfil A. En cambio, si en los 4 puntos hay líneas B, es perfil B. Si en un hemitórax hay líneas B y en otro líneas A, es perfil AB. Y finalmente, si en alguno de los 4 puntos hay consolidación, es patrón C. Entonces, cuando tenemos un Doppler negativo, tenemos que buscar en el punto PLAP la presencia de consolidaciones o derrame. En este caso, lo que yo les traje fue una imagen de un derrame muy pequeño, en el cual es útil realizar, como habíamos visto en la clase anterior, el modo M y buscar el signo del sinusoide. No lo van a usar siempre porque demoran más tiempo. Cuando el derrame es claro, como ya han visto varios, no es necesario, pero si tienen dudas en derrames pequeños pueden utilizar el modo M. Y otro signo que van a escuchar es el signo del rectángulo, que como el derrame es un fluido, ante los movimientos respiratorios se presenta entre las líneas pleurales como una región rectangular en el modo B. Lo otro entonces que vamos a buscar, además del derrame, son las consolidaciones, como ya vimos acá. En este caso también tiene derrame, tiene las dos cosas, pero con que tenga una de las dos cosas se considera un hallazgo positivo. No es la intención de este curso hablar sobre Doppler, porque es un curso básico de ecografía pulmonar, pero bueno, sepan que este protocolo incluye un Doppler de miembros inferiores. El Doppler de miembros inferiores para descartar TBP, no para evaluación de insuficiencia venosa. Es un estudio muy simple que también, al igual que la ecografía pulmonar, tiene una curva de aprendizaje corta, de más o menos de 20 a 30 estudios positivos y 20 a 30 negativos. No vamos a aprenderlo ahora, podemos hacer otra clase más adelante, pero sepan que está incluido dentro del protocolo. Caso ustedes tengan dudas o no sepan hacerlo, después de terminar el protocolo, que tiene que ser en 5 a 10 minutos, que van a demorar un poquito menos porque no incluirían el Doppler, ante un patrón con perfil A, pueden solicitar a un radiólogo que haga el Doppler para ustedes y aumentar el pretest para tromboembolismo de pulmón. Acá vemos las regiones más prevalentes donde encontramos trombosis. En este protocolo que ellos realizaron, se realizan 4 cortes, uno a nivel de la ilíaca común, otro a nivel de la salida del callado, otro en la femoral superficial y otro en la poplite. Estas son las imágenes que se hallan, y los hallazgos patológicos son básicamente dos, como título ilustrativo. Tenemos la falta de colapso al comprimir con el transductor la región superficial, la falta de colapso de la vena, o la presencia de trombos que no captan señal Doppler dentro de la luz de la vena. En el caso que tengamos una línea pleural sin deslizamiento, como es este caso,
nosotros entramos en el lado derecho del algoritmo y la causa más común de esto es el neumotórax. Muchas veces en los principiantes genera dudas si existe deslizamiento o no, y recuerden que ahí pueden colocar el modo M para ver la señal, el signo del código de barras. Pero sepan que colocar el modo M no entra dentro del protocolo porque aumenta el tiempo de evaluación. Lo que sí entra en el protocolo es buscar el punto pulmonar, que es la unión del pulmón sano con el pulmón con la presencia del neumotórax, ¿sí? Que se va a ver parte de pulmón con sliding y parte sin sliding. Esto también se ve principalmente el neumotórax parcial y en general indica el lugar donde debería ser el dreno. Acá está la pleura con sliding y sin sliding, ¿sí? Eso se correlaciona en el modo M con la secuencia entre la arena y la playa y el código de barras.